Ahora sí, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a analizar uno de los últimos puntos de la unidad número 2. Tal vez la clase de hoy sea un poco más corta, que se trata sobre los derechos personalísimos, ¿no? Son derechos que son sustantivos, son importantísimos y que los podríamos catalogar como la rama de los derechos humanos dentro de los derechos, del derecho privado. Los derechos humanos los podemos encontrar en el derecho público. Cuando nosotros analizamos la Constitución, recordarán ustedes en el primer semestre o el año pasado que veían el artículo 75 de la Constitución cuando hacía alusión a las atribuciones del Congreso y que se establecía una serie de tratados sobre derechos humanos que tenían rango constitucional. Bueno, esos son como el aspecto público de los derechos humanos, y hacia adentro de la legislación interna también hay un aspecto de índole privado, y el Código Civil, a partir del año 2015, ha sistematizado este aspecto de la privatización de los derechos humanos, si se quiere, cuando en realidad no es que antes no existía. Antes había leyes específicas que establecían, que consagraban todos estos derechos, pero estaban diseminadas, estaban desperdigadas en el régimen jurídico. A pedido de buena parte de la doctrina, ¿se acuerdan lo que es la doctrina? Lo vieron con Germán en la fuente del derecho de la unidad número 1. Era la opinión de los especialistas. Los especialistas, los estudiosos del derecho, hacía muchos años que venían abogando por la consagración explícita y ordenada de estos derechos personalísimos. Bueno, y el Código Civil nuevo, en el año 2015, lo que hace es hacer lugar a ese pedido, a esa inquietud de los especialistas, y enumera una serie de derechos sustantivos, personalísimos, en el Código Civil. Vamos a compartir pantalla. Profe, Sí. yo tengo una duda que cuando volví a mirar el video de YouTube se me hizo un poco de lío de lo que vimos la semana pasada. ¿Te parece, Manuela, que lo charlemos al final para no... ¿Sí? terminamos la exposición de esto y total, esto no creo que no te va a influir. Y después cuando Bueno, abrimos preguntas, cerramos la grabación y nos quedamos el tiempo que necesiten respondiendo preguntas. bueno, gracias, Igual, profe. obviamente que sobre estos temas, los de hoy, pueden abrir el micrófono y preguntar, pero sobre temas anteriores yo me olvidé la previa, preguntar si tenían alguna duda, lo dejamos para después de que cerramos los temas de hoy. Entonces, estamos en los derechos personalísimos. Lo que vamos a hacer ahora es enumerarlos nada más y después vamos a describir cada uno de estos. Fíjese que cada ítem tiene la referencia a un artículo del Código Civil y Comercial. Nosotros lo vamos a transcribir en la filvina, pero no solo lo vamos a transcribir, sino que vamos a tratar de darle un contenido, de explicarlos. El primero es más general, habla de la inviolabilidad de la persona humana. El segundo refiere a la reparación frente a la violación o la alteración o la conculcación de los derechos personalísimos, cuando hay un agravio a un derecho personalísimo, cómo debe repararse, que es un concepto genérico que se va a aplicar a todo el derecho civil, lo vamos a ver en un ratito. El derecho a la imagen como derecho personalísimo de las personas humanas, la prohibición de actos peligrosos, o más que la prohibición de la exigibilidad de los compromisos de realizar actos peligrosos, ya lo vamos a describir. ¿Qué ocurre con la disposición del propio cuerpo, con la posibilidad o no de la alteración genética, de la investigación sobre seres humanos, la necesidad del consentimiento médico informado, qué son las directivas médicas anticipadas, y qué pasa con la posibilidad o el derecho a disponer de las exequias. Bueno, todos estos puntos vamos a tratar de desarrollarlos en la clase de hoy. Repito, son todos derechos inalienables, son todos derechos humanos que hacen a las personas humanas en particular. A cada uno de nosotros nos corresponden y son mayormente irrenunciables, no se puede renunciar a estos derechos. Bueno, ahora sí vamos a la descripción uno por uno. El primero, la inviolabilidad de la persona humana. Como dije recién, es un concepto genérico, ¿no? Y aquí el artículo 51 hace una mención que es muy importante.
muy importante, lo leemos, dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Fíjense ustedes que la palabra dignidad está resaltada en negrita porque es una incorporación que antes no resaltaba, no tenía el Código Civil. La palabra dignidad referida a los derechos personalísimos no estaba citada en el Código Civil, porque es una construcción y es una palabra que no es nueva, obviamente, sino que es una palabra que asumió un significado particular, fundamentalmente a partir de la posguerra, la post-Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron las organizaciones internacionales como la Sociedad de Naciones, la ONU, y empezaron a consagrarse tratados internacionales sobre derechos humanos, y se hizo toda una construcción alrededor de la palabra y del contenido, ¿no? Del calificativo de digno, de dignidad a la persona humana, a la vida humana. Y en ese sentido es una recepción que hace el Código Civil muy significativa, como una condición, esta condición de la dignidad que es inherente al hombre. O sea, todo hombre y mujer, ¿no? Al ser humano. Toda persona, por el hecho de ser humano, merece, tiene una dignidad que debe ser respetada. Inclusive, la Corte Suprema de Justicia, en algunos fallos, ha establecido que el núcleo, el centro, el eje de toda discusión jurídica, de todo el sistema jurídico, de todo el dispositivo normativo, es el ser humano. La Corte Suprema dijo el hombre, bueno, el hombre, la mujer, el ser humano es el eje y allí radica la condición o la característica que se le debe a esa persona humana de dignidad. O sea, algo que afecta a la dignidad no está bien, es antijurídico. Y no solo que es antijurídico, sino que afecta al núcleo del sistema jurídico. Ya con varios ejemplos en las distintas, los distintos desagregados de los derechos personalísimos lo van a ir entendiendo. A ver, después vamos a ver que nadie puede ser obligado, por ejemplo, a hacer algo que sea indigno. Uno eventualmente puede comprometerse y realizarlo, pero si te comprometiste a hacer algo indigno, no te pueden obligar por la fuerza a cumplirlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos que les va a ilustrar y les va a quedar claro. A ver, les doy un solo ejemplo. Yo me comprometo con mi empleador a trabajar 16 horas por día sin descansar los fines de semana ni tener vacaciones anuales. Bueno, ese es un contrato que no solo es antijurídico, porque las leyes laborales, no importa el convenio colectivo de trabajo de la rama que uno esté prestando el servicio o realizando el trabajo, no lo va a permitir, sino que es algo que afecta a la dignidad del ser humano, porque prácticamente lo reduce a la esclavitud. ¿Cómo vas a trabajar 16 horas por día? Te quedan 8 para descansar, para dormir, y al otro día lo mismo, y nunca vas a descansar. Es un contrato o una obligación devenida del contrato manifiestamente indigna. Entonces, nuestro régimen jurídico lisa y llanamente lo prohíbe porque hay normas específicas que establecen esta prohibición a través de las normas laborales y de los convenios colectivos de trabajo, pero además porque supera esta barrera de la dignidad del hombre y la mujer. No podría, por más que yo esté de acuerdo, yo quiero trabajar 16 horas, porque me van a pagar muy bien, y no quiero descansar, porque quiero juntar mucha plata. Bueno, mientras yo lo cumpla y me paguen, tal vez no haya mayor inconveniente. Pero el día que yo no quiera cumplir más, que no quiera trabajar más 16 horas, o que quiera descansar, bueno, mi empleador no va a poder imponerme el contrato firmado oportunamente para obligarme a que cumpla con esas condiciones porque son indignas. Adelante un ejemplo como para que podamos evaluar y tener presente, tan solo con un ejemplo, por dónde pasa este tema de la dignidad, entre tantos otros aspectos. A ver, me obligo a ejercer la prostitución, ¿no? Ustedes saben que se dice frecuentemente que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, y debe ser cierto, digamos, siempre ha existido la prostitución, e inclusive hoy hay sindicatos de mujeres que ejercen la prostitución, no sé si mujeres o de hombres, hasta donde yo sé de mujeres, que quieren organizar la defensa de los derechos de las personas que se dedican a esa actividad, considerándolo un trabajo, una cuestión que es opinable, discutible, pero que hay una fuerte posición que defiende
esta tesis, considerar la prostitución como un trabajo. Bueno, muchas analistas y autores, yo en lo personal considero que es una actividad que la persona, dentro de su fuero de intimidad, de su responsabilidad y su decisión individual, puede realizar tranquilamente, nadie la va a objetar, y hoy por hoy ni siquiera podríamos catalogarla, al menos sin discutirlo, como una actividad inmoral. Lo que no podría pasar es obligar a la persona a que cumpla con la actividad, y si no cumple, que tenga una sanción jurídica. Eso es mucho más complejo, porque someterse sexualmente al otro, aun cuando sea por dinero, si es voluntario, no afectaría en principio la dignidad. Ahora, si yo me arrepiento y el otro quiere obligarme a que yo cumpla, ahí sí está afectando la dignidad. Que no es lo mismo que realizar otro tipo de tareas o cumplir con otro tipo de prestaciones, donde ahí sí el acreedor puede obligarme a cumplir a través de una orden judicial eventualmente. Bueno, dijimos que esto de la inviolabilidad de la persona humana es un artículo, si se quiere, genérico y abarcativo de las distintas facetas que vienen a continuación. Bueno, este también es abarcativo de todo el resto, hace referencia a la reparación. ¿Qué queremos decir cuando enunciamos la palabra reparación aplicada, en este caso, al derecho civil? Queremos significar que el derecho civil no es un derecho solamente enunciativo, no es solamente la declamación de normas que los particulares tenemos que cumplir y bueno, orientamos la conducta social a través de este Código Civil. No, evidentemente que si no cumplimos con las normas que prevé el Código Civil, nos vamos a ver afectados, va a haber algún tipo de sanción. A diferencia de la norma penal, la sanción en el derecho penal la aplica el Estado. Si yo cometo un delito, me va a investigar el Estado a través del fuero penal, de la Fiscalía, y me va a someter a un proceso penal de oficio, es decir, sin necesidad muchas veces de que haya una denuncia o la participación de otro particular que inste el proceso. En cambio, en derecho civil se da dentro del ámbito de lo privado. Ahí sí tiene que haber algún tipo de demanda, algún tipo de instancia donde el particular excite el órgano jurisdiccional para que el otro particular cumpla con una determinada prestación debido a una inconducta desde el punto de vista civil. Pero ¿cómo es la reparación? La reparación normalmente puede ser de dos maneras. Puede ser literal, una reparación integral, o puede ser una reparación dineraria. Supongamos que yo me quedo con un objeto que es de ustedes, ¿no? Bueno, ahí estoy cometiendo un ilícito, porque se los arrebato, porque se los hurto. ¿Y ustedes qué van a pretender? Ustedes van a pretender la devolución, que el Estado se haga cargo de la sanción por el hecho penal. Bueno, allí la devolución se hace en especie. Yo les robé un celular iPhone 11 Plus, y bueno, lo que tengo que hacer es devolver ese celular. Entonces lo devuelvo y estoy reparando. Pero cuando no es posible la reparación, se los quité y lo rompí, lo destruí, dejó de existir, bueno, la reparación es de otro tipo. Y ni hablar cuando el daño generado a la otra persona no se puede reparar. En un accidente de tránsito, del cual yo soy el responsable por los hechos del accidente, muere otra persona. Y esa persona tiene herederos, muere un menor de edad. Bueno, los padres, ¿cómo los reparamos? Obviamente que la reparación integral, en ese caso, es imposible, no le podemos devolver la vida del hijo fallecido. Entonces, en esos casos, la reparación es con dinero, con dinero. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier afectación a la dignidad humana. Cuando alguien violenta, transgrede, de alguna forma afecta la dignidad de otra persona en las categorías contenidas en los derechos personalísimos, debe reparar, debe cesar en lo que está haciendo y debe indemnizar. Así se cumple en derecho civil cuando no se puede reparar integralmente. Cuando yo no puedo devolver, no puedo retroceder las cosas y volverlas al estado anterior, tengo que poner dinero, tengo que pagar para indemnizar al otro. Entonces, en cada una de las categorías que vamos a ir viendo en la clase de hoy,
respecto de los derechos personalísimos frente a un agravio, frente a una inconducta, frente a una afección, frente a una lesión de alguno de estos derechos personalísimos, corresponde de parte de ese agresor reparar por los daños ocasionados. Por eso el texto del artículo 52 establece que la persona humana lesionada en su intimidad personal, familiar, etc., honra o reputación, al final dice, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto por el libro tercero, título 5. Esa remisión, ese reenvío al libro tercero, título 5, hace referencia a algo que van a ver ustedes seguramente con Germán Cariñano, que es la responsabilidad civil. O sea, frente a un daño, la obligación que tiene quien cometió el daño, que es antijurídico, y que se le puede imputar a ese sujeto, la obligación de repararlo, la obligación de indemnizarlo. Cuando hablamos en este caso hablamos de la intimidad, fíjense que hay palabritas que el Código Civil obviamente no resalta en negrita, sino que lo he hecho yo, dice allí la intimidad personal o familiar, es decir, que tenemos una persona que con su accionar se involucró en una esfera que es la esfera de lo privado de la otra persona. O sea, yo no puedo inmiscuirme, involucrarme, molestar la vida privada de los demás. Y si lo hago, eventualmente voy a tener que reparar. Y cuando yo afecto esa intimidad, no solo lo puedo hacer con la persona considerada individualmente, sino también con su núcleo familiar. Y lo puedo hacer afectando su honra o reputación, que son las dos facetas que tiene el honor. En el primer caso, la honra, lo que se denomina el honor objetivo, cuando una persona me agrede, me agrede a mí personalmente y me afecta con esa agresión. Vieron que recientemente se dilucidó un caso de bullying aquí en Villa María, donde las supuestas autoras fueron absueltas, y creo, yo no lo leí porque todavía no está disponible el fallo completo, los argumentos del fallo, simplemente se leyó la parte resolutiva, que así se acostumbra en los juicios penales, después los jueces aportan todo el detalle de la cuestión y el por qué llegaron a la determinación de la absolución, pero tengo entendido que la absolución en principio lo fue porque las personas, mientras cometían el hecho, eran menores de edad todavía. Entonces no se les puede imputar y menos condenar por los hechos acaecidos mientras todavía eran menores de edad. Pero en ese caso, supongamos que han sido mayores de edad, lo que pasó fue que afectaron la honra de la persona, aun cuando no lo hayan hecho público. A ver, si alguien me insulta en una habitación entre cuatro paredes y no lo escucha más nadie, y me dice que soy un ladrón, un corrupto, un pedófilo, bueno, no hace falta que escuchen otros para yo sentirme afectado. Por supuesto que ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo lo van a probar? Porque es la palabra suya contra la del agresor. El agresor que lo agredió y lo afectó en su honra, y usted se sintió, digamos, invadido, se sintió afectado en su subjetividad, lesionado psicológicamente. Bueno, justo había una cámara, se pudo grabar. Si hay testigo, no, porque si hay testigo ya es una cuestión de reputación. Y la reputación precisamente se refiere cuando me afectan el honor con respecto a las demás personas, lo que se denomina el honor subjetivo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene un nombre, tiene una reputación, tiene una fama, si se quiere, dentro de cada una de nuestras comunidades, y si alguien públicamente los agrede y les altera esa reputación, se las daña, bueno, tiene la obligación de repararlo. Nadie tiene el derecho, nadie tiene la potestad de avanzar sobre la intimidad, sobre la honra, sobre la reputación de otra persona. Respecto de la imagen, lo vamos a dejar para un artículo, el análisis de un artículo posterior, el análisis y la identidad, porque tiene todo un desarrollo particular que yo quiero verlo en su momento. Y en todos esos casos, cuando se afecta, se ve, como dice el artículo, menoscabada la dignidad personal. Quien se ve afectado, quien se sienta dañado, puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Bueno, recuerde que pueden prender y preguntar, ¿no?
Dijimos que íbamos a desarrollar un poco más el tema de la imagen, ¿no? El tema del derecho que forma parte de la intimidad personal. Mi imagen personal forma parte de mi fuero de intimidad y yo decido cuándo quiero mostrarla y cuándo no. Es difícil hoy por hoy con la instalación generalizada que tienen las redes sociales, con la difusión que llevan adelante los medios de comunicación, de mantener, digamos, incólume este derecho a proteger nuestra propia imagen. Es bastante difícil, pero sigue estando vigente, sigue siendo un derecho y un derecho personalísimo, forma parte de nuestros derechos humanos, proteger nuestra propia imagen. ¿Qué dice el Código Civil? Que para poder simplemente captar o reproducir, no dice captar y reproducir. Nadie, por ejemplo, podría filmarlos sin su consentimiento, nadie podría sacarles una foto, mucho menos difundirla. Por supuesto que hay que analizar las distintas alternativas y detalles de cada caso. Nosotros en este momento, mientras hacíamos la introducción, eh, no estábamos compartiendo pantalla, y bueno, y se veían los recuadros con sus nombres, en algunos casos con sus imágenes, si tenía la cámara prendida, si no la tenían prendida, muchos con la imagen que tienen cuando no tienen la cámara prendida, y otros y otras con la cámara prendida, y se veía la imagen en movimiento, y después tenemos un acuerdo, no un acuerdo, sino una modalidad, lo subimos a YouTube, ¿no? Y ustedes podrían plantearme, profe, usted está difundiendo mi imagen sin que yo haya prestado consentimiento, está dando una clase sobre el tema y lo está violando cada vez que sube a YouTube la clase, porque ahí aparece mi imagen de vez en cuando y yo no la autoricé. Claro, ustedes no me autorizaron por escrito, pero hay una autorización tácita. O sea, ustedes saben que si participan de la clase, eh, participar de la clase, está esta posibilidad de que en algún momento el cuadrito de ustedes de la plataforma aparezca en las redes y que cualquier persona del mundo pueda acceder a eso. Si ustedes plantean judicialmente una reparación por esto, el juez le va a decir, ¿y usted lo intimó al profesor a que no suba las clases a YouTube o a esconder su cuadradito? ¿O usted que tenía la posibilidad de no poner ninguna imagen en su recuadro e inclusive esconder su nombre? ¿Por qué no lo hizo? Entonces, bueno, hay que ver la circunstancia del caso para que sea efectivo el reclamo. Si no, no tiene ningún sentido. Tiene que haber una verdadera alteración. Dijimos, captar la imagen, reproducir la imagen o la voz inclusive de una persona. Me graban o me filman y luego la difunden. Bueno, eso forma parte de mi intimidad, de mi imagen, y yo tengo un derecho sobre eso. Hay una modalidad de afectación a este derecho que lamentablemente está muy difundida en los últimos años, porque hay circuitos de circulación de este tipo de imágenes, donde dentro de la esfera privada, por ejemplo, una pareja decide registrar un acto de intimidad, un acto sexual, y luego esa imagen, por distintas razones, puede ser por un accidente, por un hackeo, por una imprudencia, o puede ser por una actitud no negligente, sino verdaderamente intencional o dolosa de una de las partes de la pareja, lamentablemente hay que decirlo, muchas veces, la mayoría de las veces, son los hombres los que difunden este tipo de imágenes, de videos, y bueno, imaginen ustedes, hay muy pocas cosas más íntimas que la vida sexual de una persona. Que esté en las pantallas, en los teléfonos de cualquier persona, verdaderamente que es una afección, que es una gran molestia y que puede generar, que genera seguramente, un daño que merece ser reparado y forma parte del derecho a proteger mi propia imagen. Acuérdense que pueden prender los micrófonos y preguntar para lo que requieran. Igualmente, para avanzar en esto de la imagen, yo en esto, a ver, en esto me gustaría comentar un caso que aconteció en la universidad hace muy pocos años, 3, 4 años. Un estudiante, no voy a decir la carrera, un estudiante que transitaba los pasillos de la universidad en un día normal de clases,
avista adentro de un aula, ve adentro de un aula vacía, donde había una sola persona sentada en el lugar donde está la mesa del profesor, del docente, de la profesora, sentada allí con un libro y con los pies arriba de la mesa, arriba del escritorio. Entonces, esta estudiante capta el momento, saca una foto y lo sube a sus redes sociales, ¿no? a su Facebook, con todo un texto diciendo de que era una vergüenza que una profesora tenga esta inconducta de poner los pies arriba de un... Bueno, y esa cuestión se viraliza, lo toma un portal muy conocido de Villa María, tampoco lo voy a nombrar, pero el más conocido que normalmente tiene este tipo de noticias, lo toma y se genera una discusión enorme acerca del tema, resultando ser que la persona que habían captado esa imagen no era una docente, era una estudiante, era una compañera, digamos, la chica no tenía por qué saber, la que sacó la foto, pero igualmente tomó una foto sin autorización, la difundió en espacios públicos, que es una red social, o sea, tomó la foto sin autorización, la difundió sin autorización, y con el agravante de que un medio de comunicación toma el tema y también lo difunde. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hay un derecho a la imagen. En el caso no pasó mayor cosa porque inclusive la propia afectada, leí por ahí en algún momento, que se reía porque la habían convertido en viral a su imagen, pero ella se reía de la cuestión. Pero si ella se hubiese sentido agredida, que es una posibilidad, ¿no? Que a nadie le gusta estar en portales y que repliquen tu imagen, y menos, a ver, si uno comete un delito y ese delito es grave, bueno, vos cometiste un delito, hacerte cargo de las consecuencias penales y sociales del mismo, está bien. Pero si vos no cometiste ningún delito, si lo que hiciste fue, a ver, una inconducta de trato social, a mí no me gusta tampoco que un estudiante, un docente tenga los pies arriba de un escritorio. No está bien, pero no es tampoco para que haya una lapidación pública a través de las redes. Entonces esa persona pudo haberse sentido afectada, porque su imagen fue distribuida captada y distribuida sin su consentimiento. Tranquilamente pudo haber iniciado una acción, creo que fundamentalmente a la estudiante, a la compañera que tomó la foto y la difundió. No tanto al medio de comunicación, ya vamos a ver ahora, que hay algunas excepciones a la difusión de la imagen, porque si no dirán ustedes, estaría lleno de juicios. O sea, cada vez que se replica una foto en algún espacio, habría un juicio. No, hay muchas excepciones. La vamos a ver ahora. ¿Estamos hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las excepciones? Estamos refiriéndonos a que todos tenemos derecho al cuidado de nuestra propia imagen, a que no se capte, a que no se difunda, pero no es un derecho absoluto, no existen derechos absolutos. Veo que tengo 11 cositas en el chat, 11. Son saludos, ¿no? Hola, hola, hola. Me dicen que perdí credibilidad si no estaba a las 14, sí, vine corriendo. Ni la camisa me puse, como verán, estoy de remera. La prostitución entonces es indigna, dicen, antes de avanzar. No es ilegal la prostitución, o ilegal además, pregunta Noelia. La prostitución no es ilegal. Lo que es ilegal es regentear la prostitución. Es decir, cuando yo contrato personas para que ejerzan la prostitución y yo me beneficio, ¿no? Eso sí es ilegal. Pero si yo ejerzo la prostitución, y obviamente prostitución significa que cobro por el favor sexual, no hay ninguna ilegalidad. Pero entonces lo ilegal sería la trata o el contrato con personas para prostituirlas, ¿es lo que dijo? Exactamente, la trata de personas es ilegal. Y yo puedo contratar con otra persona, digamos, el pago de una suma de dinero o la entrega de una cosa a cambio de un favor sexual, lo puedo hacer. Lo que ocurre es que ni yo voy a poder exigir que cumpla la prestación el que contrata los servicios, ni el que contrata los servicios me va a poder obligar a que yo cumpla con los servicios. ¿Por qué? Porque someterse al acto sexual por la fuerza en contra de mi propia voluntad es algo indigno. Ahí sí afecta la dignidad. Acá en Villa María sucedió, creo que fueron más de una persona. Lo de bullying debe ser, sí. Sí, sí.
Claro, eran 3 chicas, era en el ámbito del último año del secundario, y en eso yo últimamente trato de no ver tanto las redes, pero cuando se trata de cuestiones jurídicas, ahí sí como que me gana la curiosidad, y hay que ser cuidadoso. En esto yo me permito, y tal vez sería mejor no estar grabando y después no subirlo, pero uno como docente tiene que, y conocedor del derecho, tiene que decir este tipo de cosas. Cuando uno ve en las redes, ustedes vieron que en los comentarios, mucha gente a veces comenta sin ni siquiera leer la noticia, muchas veces la noticia es inexacta, la noticia a veces es provocativa, como que está buscando el comentario negativo, la presencia de los denominados haters, pero hay que ser cuidadoso porque, a ver, por ejemplo, en este caso, yo no conozco ni a la supuesta víctima, que la justicia determinó que por distintas razones no se podía condenar a la supuesta victimaria, ni conozco a las victimarias. Pero para llegar a una determinación judicial, que en este caso tardó varios años, hay todo un estudio minucioso, hay profesionales, estuvo la posibilidad de las dos partes, de los acusados, acusada en este caso, y de la supuesta víctima, de hacer todos los aportes de prueba, de poder argumentar en su favor. Después los jueces hicieron un análisis profundo del tema para llegar a una determinación. Todo ese esfuerzo y esa inversión social, por todo eso se paga con los impuestos nuestros, para que venga un 4 de copa y diga, no estoy de acuerdo, esto está mal, la justicia es un desastre. La verdad que no está bien, no está bien. Y en un universitario, ustedes son universitarios, universitarias, lo propio es la reflexión, lo propio es también la prudencia. O sea, es mejor ser prudente. No digo que uno no pueda opinar, siempre la libertad de opinión y de expresión es casi inalterable. Digo casi porque podríamos charlar en otro momento de lo que aconteció con la detención de este influencer antes de ayer en Córdoba. Pero hay que argumentar, no se puede tener una opinión sin sustento, menos si somos universitarios. Sigo, quedaron absueltas las chicas, sí, todas las alumnas eran mayores. Aparentemente no conozco el detalle, por eso no puedo opinar en profundidad. No puedo opinar en profundidad porque no conozco. Me gustaría leer la sentencia completa cuando salga. El momento eran menores. El diario dice que son de 18 años. ¿Y por qué llevan presas a mujeres y hombres? ¿Por qué llevan a No, a ver. En el caso, sí, es buena la pregunta, Candela. En el caso de mujeres o hombres que pueden llevar presos por ejercer la prostitución, en realidad es el combo completo. Es la persona que ejerce la prostitución y quien explota ese ejercicio de la prostitución. Está prohibido para ambas partes, ¿no? Y porque están en la calle, porque hay otras normas que se infringen ahí que no tienen que ver con las normas civiles y penales, sino que tienen que ver con las normas locales, con los códigos de convivencia. Lo que no se puede hacer es la prostitución pública, es decir, la prostitución que algunos llaman escandalosa. Igualmente, en algunos lugares está tolerada, permitida, reglamentada. Por ejemplo, si uno va a Buenos Aires, hay zonas en los bosques de Palermo donde allí están mujeres, travestis mayormente, u hombres también, que ofrecen sus servicios y está reglamentado y tolerado por el gobierno de la ciudad. Acá en nuestra provincia de Córdoba, los códigos de convivencia no permiten la prostitución o los locales de prostitución que en otro momento estaban tolerados. ¿Cuánto tiempo después se puede denunciar porque hayan difundido una imagen de alguien? Mira, en este momento no recuerdo cuál es el plazo de prescripción para poder iniciar una acción. Yo me inclino a decir que deben ser 2 años, pero no estoy seguro, lo tendría que buscar, porque desde la sanción del Código Civil nuevo cambiaron muchos plazos de prescripción y en este momento no lo tengo presente, pero en el marco del código anterior serían 2 años. No sé en este. Quedemos con la inquietud celeste para responderla después. Pero avancemos. Sí, dale. Perdón, una pregunta volviendo a lo del bullying. Sí. Actualmente hay sentencias para los que hacen, ¿cómo se dice? los que hacen bullying a otra persona o
o acosan por las redes, digamos. Hay Los que sentencias bulinean, de decimos castigo. nosotros. ¿Cómo? Los Los que que bulinean. bulinean. A ver, no existe, ¿no? No hay una figura descripta, concreta, determinada, descripta en nuestro régimen jurídico, pero sí entra acá, tranquilamente. O sea, tal vez no haga falta, porque cuando uno afecta la honra, lo que hablábamos recién, la subjetividad del otro, lo hace a través de un método que es el bullying. Y el bullying es un concepto muy amplio, hay distintos tipos de bullying. Vos estás refiriendo al bullying informático, que es una modalidad que lo que ocurre es que es muy difícil llevarla a la justicia, pero les aseguro que el que lo quiere hacer, lo puede hacer, y si tiene la insistencia y la sagacidad suficiente, es muy probable que tenga una sentencia favorable. Por supuesto que hay que demostrarlo. Si alguien te agrede en las redes, si alguien te deshonra en las redes, dice algo que no corresponde respecto de tu persona, que es una mentira, que te afecta en tu imagen y tu dignidad, vos podés, porque las redes son un medio, y hoy tal vez el medio más difundido, para ocasionar este tipo de agresiones, ¿no? Y vos podés pedir la reparación y el cese, que se levante. Habrán visto, normalmente vinculado a gente famosa, que se habla del derecho al olvido, el derecho al olvido. Y en esto yo voy a hacer otro paréntesis, espero que no se haga muy largo, pero en esto del derecho al olvido hay que tener presente que nosotros somos, como en algún punto, pioneros, esta generación, la de ustedes, la mía, de esta realidad de las redes y de la web y de la nube, donde no hay prescripción posible, ¿no? Donde si alguien comete un error en su vida, o ni siquiera un error, una mala interpretación que luego es difundida, es viralizada, ese escarnio virtual que se hace sobre esa persona no tiene vuelta atrás. El otro día leía de un caso en Estados Unidos donde entre dos personas, una persona de raza negra y una persona de raza blanca, hay una situación de tránsito donde uno le hace un pedido de paso al otro, una seña, y la otra persona, la persona blanca, le hace este gesto. Ustedes me ven a mí, ¿no? Que nosotros acá le decimos como un ok. Bueno, aparentemente este gesto de ok en Estados Unidos tiene una connotación racial. No conozco cuál es la connotación o por qué la tiene, pero tendría una connotación racial. Sería como un trato despectivo hacia la comunidad negra. Resulta que esta persona no sabía esa cuestión, simplemente estaba dando el ok a que iba a doblar a la derecha el otro conductor. Esta persona justo en ese momento sacó una foto, la viralizó, a la persona la echaron de su trabajo porque supuestamente estaba discriminando racialmente, explicó que no tenía la menor idea sobre el tema, la persona que lo escrachó después pidió disculpas porque sí, es verdad, yo me apresuré, pude haber malinterpretado, pero toda la discusión, que fue una discusión nacional en Estados Unidos, quedó en las redes y la persona hoy no consigue trabajo y hay tantos casos. Aun cuando uno hubiese cometido un error, uno cometió un error y bueno, cometió un error, ¿qué va a hacer? Y queda en las redes para siempre, para siempre. Y en esto, el paréntesis tenía que ver con la cuestión que decía recién de la prudencia. O sea, ustedes como universitarios deberían ser prudentes. No hay necesidad de la agresión, no hay necesidad de asumir posturas absolutas y transparentarlas todo el tiempo en las redes, ni para un lado ni para el otro, porque no van a tener derecho al olvido. Va a ser muy difícil, porque ustedes pueden decir, sí, pero yo manejo mi propio Twitter, mi propia red y puedo borrar, pero las capturas están, y eso, lo único que puede pasar es que sea utilizado en contra de cada uno de ustedes. El día de mañana, cuando los entrevisten para trabajar en una empresa, para trabajar para una repartición estatal, lo primero que van a hacer es los van a stalkear. O sea, eso... y entonces hay que ser cuidadosos, no agredir, tratar de no agredir, primero porque no hay que agredir, es una cuestión de convivencia social, pero en esta cuestión del derecho a la imagen, del derecho a la honra, a que la honra no se vea vulnerada, y las acciones que podemos llevar adelante cada uno y cada una de nosotras,
hay que tener cuidado porque no solo está la responsabilidad jurídica, sino que también vivimos un tiempo donde no hay olvido. Y algunos plantean, y están consiguiendo, ¿no? Que, a ver, leí el otro día qué caso era. Una mujer, creo que se llama Samantha Farhat. Ustedes estaban recién nacidos cuando pasó todo esto, pero conocerán a Guillermo Coppola, que fue representante de Maradona y una persona muy pública. Bueno, en un allanamiento que le hicieron a la casa, porque el hombre era un consumidor y aparentemente vendía drogas, un allanamiento le encuentran un paquete con medio kilo de cocaína en un jarrón. Y bueno, en ese allanamiento y en ese caso empezaron a circular una serie de personajes típicos de la televisión argentina. En aquel entonces no había redes, pero se viralizaba a través de los programas de televisión que eran bastante bizarros. Entonces, claro, iban todos los días y ahí apareció Jacobo Winograd y una serie de... Era realmente muy bizarro, muy bizarro. Y una de las participantes era esta chica, Samantha Farhat, que lo pueden poner en YouTube y encontrarlo. Estoy hablando hace 20 años, donde realmente hacían el ridículo y se peleaban en público, en algún momento se agarraban de los pelos, se decían barbaridades, y todo eso quedó registrado. Y cada uno siguió su curso de vida, y en el caso de esta chica, se fue a vivir a los Estados Unidos, hoy es una presentadora y productora en Miami muy reconocida y prestigiosa, y tiene una vergüenza enorme de lo que le pasó hace 20 años. Entonces ella plantea judicialmente el derecho al olvido, o sea que algo que hiciste cuando tenías 20 años, o sea, te va a asignar, te va a marcar para toda tu vida, forma parte también de la protección de tu imagen. Está bien, vos fuiste al canal de televisión por tu propio consentimiento, pero realmente son condenas que duran toda la vida y que son muy difíciles de dar marcha atrás. Por eso el cuidado, la recomendación, el consejo, la sugerencia del cuidado y la prudencia, porque lo que hagamos y digamos y los errores que cometamos hoy, lamentablemente no sabemos cuándo la web y lo virtual nos lo van a perdonar, o si nunca nos lo van a perdonar. Y es duro, uno siempre se googlea, ¿no? Todos habrán googleado, y a veces cuando aparece tu nombre vinculado a algo que no te gusta, no tenés forma de... ¿Me pasó a mí? No, esto no lo voy a contar porque estamos grabando. Después de que, cuando cerremos la grabación, les cuento. Porque si no, otro lo pueden buscar. Bueno, vamos con las excepciones. Dijimos que esta imagen, este derecho, todo tiene que ver con todo, no es que nos desviamos tanto del tema de la clase, lo que estamos hablando de cómo la imagen, nuestra imagen, imagen considerada en un sentido amplio, no solo una foto, ¿no? Nuestra imagen, nuestro honor, está protegido, es un bien jurídico, y no cualquier bien jurídico, sino que es un bien jurídico fundamental, un derecho personalísimo. Pero, a ver, no es un derecho absoluto, ni la vida es un derecho absoluto, por lo tanto el derecho a la propia imagen tampoco lo es. Hay excepciones. Si yo voy a una marcha, a ver, si yo voy a la marcha en contra de la cuarentena o a favor de la cuarentena, y bueno, y los periodistas me sacan una foto, yo no puedo ir a decirle, oiga, periodista, no me saca una foto, estás participando de un acto público, hacete cargo. O sea, y después si sale publicada en los medios, no tenés ningún derecho, porque estás en la calle manifestándote, ejerciendo un derecho, y no le podés coartar al otro que difunda, que capte esa imagen, porque lo estás haciendo en público. También cuando existe un interés científico, o puede ser con fines didácticos, educativos, culturales, que se consideran prioritarios con relación al derecho a la protección de la propia imagen. Supongamos que ahora se descubren que hay efectos físicos sobre devenidos del COVID, de la adquisición del virus COVID. Y de repente yo veo en un noticiero o en un medio periodístico, gráfico, en un diario, en una revista, veo mis pulmones. Ustedes me preguntarán cómo hace para identificar cuáles son la imagen de sus pulmones. Bueno, yo los puedo identificar, porque vi la imagen de la tomografía computada, del diagnóstico que me hayan hecho por imágenes, y es exactamente igual. Yo puedo probar que eso eran mis pulmones.
Entonces digo, están difundiendo mi imagen, porque la imagen dijimos que es un concepto amplio, que no pasen en televisión y en los diarios la imagen de mis pulmones. En realidad en ningún lugar dice estos son los pulmones del paciente Luis Negretti, sino que el medio, con una finalidad científica, está difundiendo una imagen sin afectar la personalidad del individuo, pero priorizando un interés superior, que es lo comunicacional, en este caso lo científico, inclusive si se toman ciertos recaudos, se puede hasta difundir la imagen de un cuerpo. A ver, si nosotros en lugar de estudiar contador público, estuviésemos estudiando medicina, encontraríamos en los libros de patología distintas partes del cuerpo de personas humanas, y no todas son personas muertas. La mayoría de los cuerpos que vemos ahí en el libro o en una web son personas vivas, pero se tienen los resguardos, las precauciones suficientes, como dice el código, al no mostrar la cara o diseminar o hacer difuso la imagen de los ojos para no poder identificar quién es ese paciente. No es necesario identificar quién es la persona. Entonces, si yo un día, porque tengo un lunar aquí en el hombro muy particular, veo en un libro, en una revista, en una publicación científica, que está mi cuerpo ahí, porque me hicieron una operación de implantación de mamas, porque me autopercibo mujer y salió perfecta, y en un libro de medicina estética figura esa imagen, y yo no puedo decir nada, porque está por una cuestión de interés científico. Y se han tomado los recaudos, no me enfocaron, no sale mi cara en la foto. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Esto obviamente que trae aparejado mucha discusión, pero acá estamos aludiendo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Si yo quiero informar, a ver, a mí me cayó mal, volvemos al caso del bullying, la difusión a mí siempre me cae mal la difusión de las imágenes de las partes cuando no hay un consentimiento y cuando no es del todo necesario. Volviendo al tema de los comentarios, ¿vieron cuando pasa algo que la gente empieza a reclamar que digan los nombres de las personas? Esa cuestión del escrache, a mí por lo menos no me simpatiza en lo más mínimo. Pero en este caso, el medio de comunicación ilustra la nota con la imagen de las supuestas victimarias y también de la víctima. Luego vi por ahí que la víctima también dio entrevista, por lo tanto autoriza la difusión de su imagen. Ahí no se está transgrediendo absolutamente ningún derecho. Las personas imputadas, aun cuando fueron absueltas, no podrían hacer ningún planteamiento al medio de comunicación. El medio de comunicación difundió la imagen de las personas porque tiene un objetivo, que es el objetivo de informar. Que sea opinable, que sea objetable que hayan difundido las imágenes, es una opinión mía nada más, no tiene nada que ver con el derecho que tiene el medio de hacer difusión de las imágenes. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con un rol, que es el rol de informar. No es lo mismo, a veces, ese rol de informar cuando se habla de las personas, cuando no tienen ningún interés de noticia, porque dice, cuando es el ejercicio regular del derecho a informar. Cuando hablan de mi persona, y no hay un interés, digamos, del resto de la comunidad de saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, se informa que me separé, y me separé porque mi esposa o yo la engañé. A ver, ¿dónde está el interés periodístico allí? Ahí yo podría plantear de que ha habido una invasión en mi esfera privada que afecta mi imagen y pone una imagen mía. No obstante, bueno, ahí hay otra discusión que hay que agregar, que no es lo mismo una persona pública que una persona que no tiene ninguna responsabilidad pública. Una persona pública, un funcionario, un intendente, un presidente, un legislador, un rector de una universidad. En esos casos, los medios de comunicación tienen una protección particular. O sea, podrían no solo difundir la imagen, sino que también podrían informar, y aun cuando lo que informen sea mentira, yo no tengo derecho a una indemnización, salvo que pueda demostrar que el medio de comunicación o el periodista difundió la noticia aún sabiendo que es mentira, cuando se trata de un funcionario público. Es lo que se denomina la teoría de la real malicia, es decir,
que el periodista realmente, aún sabiendo que la información no era fidedigna, era mentirosa, igualmente la publicó. Difícil de probar. En ese sentido, por una cuestión de derecho de la comunidad a estar informado, se privilegia en esos casos la libertad de prensa, tal vez en detrimento de la esfera personal e íntima de cada uno de los funcionarios. Pero en definitiva, se puede difundir la imagen de la gente cuando se trata del derecho de informar. Igualmente también se puede difundir la imagen de personas ya fallecidas con el consentimiento de los herederos. Allí también hay como una acción ultraactiva del derecho. No es que la persona siga teniendo derechos después de muerta, sino que sus derechohabientes, sus sucesores, pueden proteger la imagen de esa persona porque dijimos que la intimidad hacía referencia a la intimidad personal y la intimidad de nuestro grupo familiar. Hay una intimidad colectiva, en ese caso, que nosotros podemos querer proteger y no queremos que se difunda la imagen de esta persona que aun cuando falleció es nuestro pariente. Igualmente eso tiene un tiempo. Durante 20 años yo puedo no permitir la difusión de las imágenes. Pasados esos 20 años se puede reproducir en tanto no sea una reproducción para causar un daño a otro. Bueno, vamos a avanzar. Actos peligrosos. Veo que tengo acá 2 intervenciones en el chat. Vamos a ver si son preguntas. La intriga que vamos a tener hasta que termine. No, no es tan grave, no es tan grave. Pero bueno, ya después de compartir grupo de chat y demás, ya algunas cosas se pueden contar. No es tan grave porque jamás voy a confesar que he hecho algo grave. Porque no lo he hecho. Artículo 54. Actos peligrosos. ¿A qué nos referimos? Creo que en algún momento lo comenté, le damos lectura y lo explicamos. No exigir el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de las personas. Dejamos ahí, porque después viene el excepto en negrita. Este es un principio que tiene sus excepciones. A ver, si yo, vieron que hay distintos tipos de exhibiciones, el otro día probablemente lo hayan visto, tipo la película Up, una aventura de altura. ¿Se acuerdan la película donde ese hombre mayor tenía un montón de globos y salía volando con su casa? En una película de Disney, ¿no? Y este hombre, con un montón de globos de helio, o globos gigantes, se ató al globo con algunas GoPro, algunas cámaras, y voló creo que hasta los 7.000 metros de altura, y cuando hubo volado, se soltó y obviamente tenía un paracaídas y cayó. ¿Consideran que es un acto peligroso? Y yo diría que sí. Hay un antecedente, hace algunos años, de un cura, creo que era, que hizo lo mismo con los globos, pero no tenía paracaídas, creo. La idea era que en algún momento, y bueno, y voló, y se fue, y nunca más lo encontraron, desapareció el tipo. Digamos, evidentemente que se trata de un acto bien, bien peligroso. Supongamos que, bueno, hay todo un comercio en las redes, en YouTube, en los noticieros, y una agencia de noticias o un canal de YouTube o Netflix me contrata para hacer una serie sobre demostraciones extremas. Y a mí me contrata para hacer esto. Y me va a pagar muy bien. Y yo necesitaba el dinero y porque me gusta la adrenalina, acepto y firmo el contrato. Llega el momento, y bueno, en lo que va desde el compromiso hasta que firmamos el contrato, empiezo a dudar, che, porque me entero en el medio de lo que le pasó al cura este, y empiezo a averiguar sobre la estabilidad del gas, del helio, y la goma que van a usar, o el material que van a usar para los globos, y la calidad del paracaídas, y empiezo a averiguar de paracaidismo, de lo cual no sé mucho, y que a veces los paracaídas o no se abren, o la caída misma no es tan armoniosa como se ve a veces en la televisión, se pega en flor de porrazo. Entonces me empiezo a arrepentir. Bueno, firmé un contrato, pero como es un acto peligroso, no se me puede obligar a que yo cumpla con el compromiso. A ver, yo me puedo obligar a algo que no es peligroso, como pintar una pared, y tampoco me pueden obligar. La diferencia es que si yo no quiero pintar la pared, cuando me obligué a hacerlo, me pueden demandar por los daños y perjuicios por no pintar la pared.
Me pueden demandar porque la persona tuvo que salir y contratar un tercero que le salió más caro, entonces me van a demandar por el importe, por la devolución del dinero. En este caso, lo que no me pueden demandar es el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de la obligación. Entonces, si me permiten una breve pausa, estas cosas pasan en las clases virtuales, estoy escuchando algunos ruidos, una pausa de 1 minuto, menos de 1 minuto. No puede, baja el volumen. Hace falta máxima concentración para esto. Hay excepciones, o sea, no me pueden obligar a cumplir con la prestación, con la actividad riesgosa, pero hay excepciones. A ver, si yo me dedico habitualmente a esta actividad, si yo soy el hombre bala del circo, no puedo un día decir, che, no quiero meterme al cañón y que me dispare la bala. Si yo soy boxeador, o soy torero, o practico esgrima, y me contratan y me pagan para eso, no puedo decir, che, y si me clavan el florete, o si el toro me clava el aspa, y bueno, vos te dedicás a eso, sos profesional en el tema. Salvo, inclusive, aún siendo profesional, si yo soy boxeador y pregunto, che, contrataron la ambulancia por las dudas, ¿no? No hay ambulancia contratada, no hay médico. Bueno, si no están las medidas de seguridad adecuadas para el desarrollo de esa actividad peligrosa o riesgosa, en ese caso sí, puedo abstenerme de realizarla, aun cuando yo me dedique habitualmente a esa actividad riesgosa. ¿Se entiende? O sea, no se puede obligar al cumplimiento de un acto peligroso, de una actividad riesgosa, salvo que la persona se dedique a eso, haga de la actividad riesgosa una profesión habitual. Y aún siendo una profesión habitual, tiene que cumplirse los resguardos de cuidado para no poner en riesgo la vida o la integridad física de la persona. Un automovilista, un corredor de autos, un corredor de moto, son todas actividades peligrosas. No puede un día decir, bueno, no, esto es muy peligroso, yo firmé el contrato con la escudería tanto, pero ahora no quiero correr porque corre riesgo mi vida. Podés no correr, o sea, nadie te va a ir a buscar y por la fuerza te va a subir el auto o la moto para que corras, pero vas a tener que indemnizar porque no estás cumpliendo un contrato de una actividad que si bien es riesgosa, es peligrosa, pero es tu profesión, es tu actividad habitual. Avanzamos. Disposición del propio cuerpo. ¿Qué dice el artículo 56? Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o que resulten contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. A ver, uno a veces sobrevalora la libertad individual. Uno cree que la libertad individual, aquello que libremente es querido, debe ser un hecho. En realidad, como en todo derecho dijimos, creo que la tercera vez que lo menciono en esta clase, no hay ningún derecho absoluto. Y si bien yo puedo disponer de mi propio cuerpo, o sea, nadie me puede prohibir que yo me haga un tatuaje en toda la espalda, en el pecho, en la cara, en la cabeza, en los pies, donde sea, yo tengo un amplio margen de posibilidades o libertad sobre la disposición de mi propio cuerpo, pero hay limitaciones. Hay limitaciones porque aun cuando yo lo decida, y aun cuando yo lo quiera, ni siquiera puedo autoafectarme en la dignidad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que volvemos a la hipótesis de que no van a ser contadores, sino médicos. Y yo voy al consultorio, ustedes son cirujanos, voy al consultorio y les digo que los conozco porque les di clase. Le digo, que se acuerda que usted fue mi alumno, mi alumna. Hola, profe, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Recordamos los viejos tiempos, ¿se acuerda de los stickers que pasábamos en WhatsApp? Bueno, ¿y qué anda necesitando, profe? Mire, quiero ponerme a tono con la última moda. Qué bien, ¿qué necesita? Bueno, ahora la última moda es no usar la mano izquierda. ¿Cómo dice usted? Sí, no usar la mano izquierda. Estuve en Europa, en París, lo vi, un montón de gente que se amputó la mano izquierda porque está bueno ser manco, no tener la mano.
ustedes no solo me van a mirar raro, sino van a decir, pero profe, ¿usted qué tomó? Se volvió loco, ¿cómo se va a amputar una mano por una moda? Bueno, yo soy libre, puedo disponer de mi propio cuerpo, y dígame cuánto es. No, pero no es una cuestión de cuánto es, responden ustedes. Bueno, $500.000 le pago para que me ampute la mano. Bueno, ahí ya se lo plantean distinto. Bueno, ni aun cuando haya $500.000, ni aun cuando haya acuerdo de la persona que quiera amputarse el propio cuerpo y que el profesional lo haga, y ni aunque firmen pilas y montañas de documentos eximiendo de responsabilidad al profesional médico, quita que ahí hay una afección a la dignidad. Yo puedo disponer del propio cuerpo, pero no puedo afectar mi integridad física si no hay una razón, si no hay un motivo, si no hay algún argumento que hagan que yo pueda disponer de una parte de mi cuerpo, ya sea por una cuestión de salud para mi propia persona, o eventualmente en favor de un tercero. Ustedes saben que yo puedo disponer de un riñón para donarlo a otra persona, estoy disponiendo de mi cuerpo, pero ahí hay una razón de privilegiar el beneficio para un tercero. Y es una disminución, o sea, porque lo pierdo al órgano, pero es una disminución parcial del funcionamiento de los riñones, porque sabemos que una persona puede vivir absolutamente de manera normal con un solo riñón. Entonces, todos tenemos como principio la disposición de nuestro propio cuerpo. Yo puedo contratar a una persona para que me pegue, forma parte de mi vida privada, y si a mí me gusta eso, o sea, alguno lo puede considerar indigno, pero bueno, yo lo hago porque forma parte de mi propio cuerpo. Y en esos golpes hay dolor, pero si afecta o no afecta mi dignidad es una cuestión personal mía. A otro puede afectarle la dignidad y a otro puede resultarle algo placentero que lo golpeen. Saben que hay gente que practica el sadomasoquismo, que disfruta de golpear o de ser golpeado, y bueno, la verdad que es opinable y uno lo mira así de reojo, pero forma parte de las libertades individuales. Ahora, amputar sus miembros, no, ahí hay límites. Por eso, uno puede disponer del propio cuerpo y no puede disponer de un miembro, de una parte del cuerpo, si no hay una finalidad específica. O sea que la excepción está en que la amputación sea para el beneficio de la salud de la persona, una persona que tiene una infección en una parte de la pierna y la infección está avanzando, puede, obviamente los profesionales médicos lo van a determinar, someterse a una amputación. Inclusive también puede someterse a una no amputación. Supongamos una persona que tiene una infección en un pie y el diagnóstico es infección, se clavó un clavo y tiene una infección muy grande. Y la persona dice, bueno, yo tomo antibiótico y si no se me pasa, que la infección avance. Y los médicos, el equipo médico le dice, pero oiga, lo mejor que podemos hacer es cortarle la pierna, ahora hasta la rodilla, y si cortamos la pierna usted va a vivir con una pierna y media, si se quiere, y va a vivir relativamente normal. Y la persona puede optar y decir, no, yo con una pierna y media no quiero, prefiero no vivir así, prefiero vivir poco con 2 piernas que mucho con una pierna y media. Y ahí sí hay una cuestión de decisión individual, de no someterse a una amputación, y es una decisión que se privilegia frente, en este caso, al criterio médico. Y por supuesto la donación de órganos está, para ser implantada en otras personas, está permitida, aun cuando uno puede donar alguna parte del cuerpo en vida. El ejemplo clásico son un riñón, y que está contemplada en una legislación especial. Hay una ley de donación de órganos. Bueno, avanzamos uno más. Acá vamos a ir un poquito más rápido. Está prohibida la alteración genética de los embriones. Profe, Sí, escucho. le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de los testigos de Jehová? Que tengo entendido, yo tenía una compañera que era testigo de Jehová, y tengo entendido que no pueden recibir transfusiones de sangre o algo así, y que ellos como que tienen un carnet, como que firman algo, para que en un accidente, lo que sea, que no haya nadie presente que pueda decir que es testigo de Jehová, puedan ver el... Bueno, me levanté porque, a ver, no sé si alguna vez le mostré, acá hay bastantes libros
Estamos en un lugar que tenemos acá en casa que es biblioteca y un escritorio donde tenemos para trabajar y que ahora lo tomamos para clases, porque le quería mostrar esto. A ver, quiero ver yo también un poquito, a ver cómo se ve. ¿Lo ven el libro? Sí, profe. Este es un Sí, libro, profe. ahí se va a ver los autores, estamos con el doctor Cariñano. Yo escribí un artículo sobre el tema. Ah, bueno. No me van a creer esto. No. Perdón, ¿no? Me parece que esta clase no la vamos a poder subir. No, lo vamos a dejar para después. Dos cosas para después. Dos cosas. Increíble lo que me acaba de suceder. Increíble. Algo bueno. Yo tengo un artículo sobre este tema de los testigos de Jehová, pero déjame que te conteste cuando veamos el punto siguiente, porque la pregunta es muy pertinente en un punto siguiente que se llama directiva de voluntad anticipada. Lo que está prohibido en este caso, dijimos que los embriones no tienen categoría de personas, los embriones crioconservados, los embriones que están en el útero de una persona, sí tienen categoría de personas, obviamente. Pero los que están crioconservados no son personas, pero sí son dignos de protección jurídica. Dignos. Acuérdense la palabra dignidad y la relevancia que le dábamos a esa palabra. Y como tales, como gozan de una protección, de una dignidad, no se puede hacer alteraciones e investigaciones sobre embriones crioconservados. Está prohibido alterar genéticamente, ni hablar procedimientos, por ejemplo, de clonación. Está prohibido en nuestra legislación y en la mayoría de las legislaciones. Y sobre las investigaciones en seres humanos, obviamente que no están prohibidas, porque ustedes saben, hoy, bueno, está más en boga que nunca las pruebas que se están haciendo de las vacunas, que son experimentales para combatir el COVID, pero todas deben cumplir todos los procedimientos, una serie de medidas, de precauciones muy importantes a los fines de que no se afecte la dignidad de las personas y que, por ejemplo, no haya dinero de por medio, o sea, no se puede comprar o contratar personas para que se sometan a pruebas científicas. Ustedes saben que las pruebas científicas, habrán escuchado últimamente que tienen fases, las pruebas de vacunas, cómo las van probando de manera distinta para disminuir la posibilidad de ocasionar algún perjuicio, porque evidentemente que si la vacuna estuviera totalmente probada y no hubiese ningún riesgo, no haría falta la prueba. Evidentemente que quien se someta a esto está asumiendo un riesgo y debe suscribir la adhesión de que no va a iniciar una acción judicial aun cuando asume el riesgo, lo hace voluntariamente. Entonces, la investigación sobre seres humanos no está prohibida, al contrario, digo, es posible, pero siempre dentro de los protocolos, dentro de los márgenes, de las previsiones que prevé la ley, porque si no sería precisamente una afectación a la dignidad de la persona. O sea, someterla y pagarle para que lo haga, normalmente lo haría gente necesitada. Entonces, ¿qué tendríamos? Gente pudiente, por un lado, que se beneficiaría de las experimentaciones, y gente necesitada que se sometería a los experimentos con los consecuentes riesgos. Eso no podría ser posible, aunque eventualmente puede ocurrir y no lo sabemos. Avanzamos, consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ver con un derecho que tenemos nosotros, un derecho personalísimo, que hace referencia a nuestra salud, y que como contrapartida estamos nosotros, como sujetos de poder exigir los derechos que corresponden al ítem general. ¿Si alguien quiere preguntar? Decía que nosotros tenemos el derecho de exigir el catálogo de derechos que tenemos como pacientes, y del otro lado, ¿quién está? El profesional médico, el profesional de la medicina. Entonces, el profesional de la medicina tiene la obligación, y nosotros tenemos el derecho a lo que se denomina el consentimiento informado. Hay un reclamo generalizado sobre la comunidad médica, como la hay sobre la comunidad de contadores y como la hay sobre la comunidad de abogados. Siempre tenemos algún reclamo respecto de
la cuestión del llamado paternalismo médico. O sea, yo supongo que ser médico y de alguna forma decidir, influir, ser determinante sobre la vida, sobre la salud de otra persona, debe empoderar a la persona, le debe hacer sentir omnipotente. Entonces, en la comunidad médica, históricamente, se fue dando esta cuestión, bueno, hay que hacer lo que dice el médico. El médico es el que tiene la razón. Si lo dice el médico, así debe ser. En realidad no es tan así. O sea, hoy estamos parados en otra realidad y se le exige al profesional de la medicina esta fórmula del consentimiento informado. Es una obligación de parte de los y las médicos y médicas, y es un derecho de los y las pacientes. O sea, nosotros podemos exigirles, si el profesional no lo hace, que nos informe detalladamente a qué procedimiento, cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico, cuáles son las dificultades, cuáles son las posibles consecuencias negativas, y que lo haga de manera clara, que lo haga de manera didáctica, que lo haga de manera precisa, adecuada. Es decir, un derecho de parte nuestra como paciente y que recae la obligación de parte de los médicos y que hace la dignidad en lo que refiere a esa relación médico-paciente y que protege la salud de cada uno de nosotros. Bueno, avanzamos al otro. Directiva anticipada. ¿A qué se refiere? Y acá lo vamos a vincular con la pregunta que hizo la compañera sobre testigo de Jehová. Se refiere a que una persona cuando está en pleno uso de sus facultades puede de alguna manera anticipar, puede prevenirse, puede, haciendo un poco de futurología, de alguna manera, como dije recién, anticipar algo que nos puede ocurrir a cualquiera, que en algún momento estemos en una situación de salud donde nos imposibilite, donde estemos imposibilitados de tomar ciertas decisiones. Y le puede pasar, ustedes dirán, bueno, Alzheimer cuando sea viejo, puede llegar a tener Alzheimer, y bueno, una enfermedad que caiga en coma, les puede pasar a cualquiera, o sea, termina la clase, los mandan a comprar el pan, y salen en la moto, se golpean, quedan inconscientes, y están en coma en el hospital, en la clínica. Y bueno, y quedan imposibilitados de poder decidir sobre su propio destino. Ahí no hay consentimiento informado, porque evidentemente el consentimiento informado se lo tienen que dar a nuestros parientes, a nuestros representantes. Pero nosotros podemos anticiparnos, podemos determinar directivas médicas anticipadas, que son cuando la persona es capaz, todavía puede decidir por sí misma. Entonces lo que hago yo es prevenir mi futura, mi próxima eventual incapacidad, y entonces decido ahora respecto de algunos elementos. Supongamos, yo digo, yo no quiero que a mí me pongan un respirador artificial. Yo, si llego a esa instancia, no quiero que me invadan el cuerpo y déjenme que el cuerpo decida por sí mismo. Si me tengo que morir, me muero, y si me recupero, me recupero. O puedo designar a otra persona para que exprese la voluntad en lugar mío, porque, a ver, normalmente, ¿quiénes van a ser? Van a ser mis representantes legales los que van a decidir por mí. Pero yo no quiero que decidan mis padres, yo quiero que decida mi novia, o mi prima, o mi padrino, o fulanito, un primo que es médico y yo confío en el criterio de él más que en el criterio de otro. Entonces la designo a esa persona para que, en caso de que yo no pueda decidir por mí mismo, esa persona determine sobre las distintas alternativas de tratamientos médicos. Lo que sí está prohibido es la eutanasia. O sea, yo puedo determinar que en un momento, supongamos, en el final de la vida, cuando ya no hay posibilidad de que el diagnóstico o el pronóstico se revierta, que no se encarnicen terapéuticamente con mi cuerpo, eso lo puedo decidir. Lo que no puedo es si hay posibilidad de recuperación, que me sometan a un tratamiento que me provoque la muerte. Eso ya se denomina lisa y llanamente eutanasia y está prohibida en nuestro derecho. Ahora, si yo estoy viviendo los últimos tiempos de mi vida y decido, a mí lamentablemente este año me aconteció un hecho muy, muy, muy feo, que fue la pérdida de mi madre hace justo 3 meses, y ella
se deterioró mucho su salud en los últimos tiempos, en virtud de que comenzó a realizarse diálisis, por no funcionarle los riñones. Bueno, y hay gente que vive muchos años con diálisis, una vida casi normal. Ella, si bien no era tan mayor, hubiese cumplido 75 antes de ayer, pero tenía otras, era diabética, tenía algunos problemas coronarios, y bueno, y la diálisis como que le deterioró muchísimo, muchísimo la deterioró, y le fue afectando otras funciones, inclusive estaba muy lúcida y le fue afectando gravemente lo cognitivo, empezó a perderse, a no reconocer, en un proceso muy, muy rápido, fueron 6, 7 meses, y bueno, y en un momento, en una internación, ya, digamos, se le podía prolongar la vida, ella ya no reconocía a nadie, porque la diálisis no se puede suspender, se sabe que si se suspende la diálisis, a los días o semanas la persona fallece. Yo esto lo había conversado con ella como hijo, y ella tenía dos opciones: o delegarlo en una directiva anticipada por escrito, para decidir ella, o designarme a mí o a cualquier otra persona para que decida en lugar de ella. En este caso, lo hablamos con los médicos, ya no había vuelta atrás en su pronóstico, y bueno, se suspendió la diálisis para que no tuviera más ningún dolor, se le administró las drogas necesarias para que no... Y bueno, y hay un final de la vida que también, fíjense, a ver, alguien quiere abrir el micrófono y decir cómo es ese final de la vida, cuando uno evita el dolor, no lo hace en el ámbito de una terapia intensiva, sino acompañado de sus seres queridos, que pueda haber una despedida, cómo se denomina ese tipo de vida, en contraposición a la de muerte, en contraposición a la muerte que se da en el ámbito de la soledad, de una terapia intensiva, a esto que aconteció con esta chica que no la pudo ir a visitar el padre en sus últimos días. ¿Cómo se denomina ese tipo de muerte? ¿Nadie se anima? Muerte digna. Muerte digna. Y nuevamente la palabra, porque lo propio de la personalidad humana es la dignidad. Y la dignidad desde, algunos dirán, desde la concepción, la ley lo dice la ley, desde la concepción, aún fuera del seno materno, aún en un laboratorio, ese ente que no es considerado por la ley persona merece protección jurídica, es digno de protección jurídica hasta el momento de la muerte. Hasta tenemos derecho a elegir al momento de morir cómo queremos morir. Por supuesto que si alguien dice, no, yo quiero que el equipo médico haga todo lo que pueda para prolongar la vida, aunque sea una semana más, unos días más, unas horas más, no me importa morir solo en la terapia intensiva, no me importa no poder despedirme, no me importa nada, lo que yo quiero es más tiempo de vida. Listo, está en todo su derecho. Ahora, si uno quiere dejar por escrito que frente a esas circunstancias, supongamos una persona que es irreversible, uno quiere que su familia se quede durante semanas, meses, años, en algunos casos, velando por una persona que no se va a recuperar. Yo no quiero eso, y que mi familia gaste un montón de dinero. No. Yo dejo mi directiva anticipada, que en ese caso me desconecten, obviamente si no hay expectativa de que pueda despertar, que me desconecten y dejar de ser una molestia para la familia. En este caso, recién me preguntaba la compañera sobre los testigos de Jehová. Bueno, ahí hay una colusión de intereses y de derechos, ¿no? El derecho a ejercer el culto, y en este caso los testigos de Jehová tienen un culto donde una de las reglas, premisas o mandatos del culto tienen que ver con la imposibilidad de recibir sangre de terceros, y ellos dejan declaraciones frente a escribano público, como dijo la compañera, andan con un carnet dentro de... Y tienen una red de supervisión de que cuando alguno de los miembros de la congregación está hospitalizado, van y llevan la copia del consentimiento ante el escribano público para que no se haga la transfusión. Es un tema muy controvertido, muy controvertido. Yo creo que cuando estamos en presencia de una persona mayor de edad, es difícil porque acá entran en colisión, como dije recién, la libertad de culto
y si uno tiene una convicción, y esa convicción lo puede llegar a poner en riesgo su propia vida, pero uno lo hace voluntariamente y sabe lo que hace, bueno, es una decisión unilateral, personal. Uno sabe lo que está haciendo, y si la transfusión de sangre ajena le genera un perjuicio en su espiritualidad, en su honor, y bueno, hay que estar a lo que la persona determine. Si la persona es mayor de edad. Si es menor de edad, en lo personal, es la conclusión a la que llego en este artículo que fue publicado en este libro. Cuando es menor de edad, no. Cuando es menor de edad no puede suplirse por los representantes esa voluntad, y para mí el equipo médico tiene que proceder a la transfusión sanguínea. Y vamos ya, estamos terminando, ¿no? Bueno, dice ahí exequias. ¿Alguien sabe lo que son las exequias? ¿Nadie quiere arriesgar? No, profe. No. ¿Ceremonias religiosas, profe, o algo así? No necesariamente. Claro, a veces nosotros hablamos de como la ceremonia religiosa después de la muerte, pero bueno, tiene algo que ver con la muerte. La exequia hace referencia a los restos humanos de la persona una vez que ha fallecido, ¿no? O sea, el cuerpo. Y en ese sentido, fíjense ustedes que si bien dijimos que la persona muerta no tiene derechos porque ya dejó de ser persona, pero nosotros podemos ejercer en vida derechos inclusive que repercuten después de nuestra muerte, los derechos sucesorios, un testamento, pero también podemos también podemos tener, digamos, decisiones de última voluntad que tengan que ver no con lo económico, sino con qué va a pasar con nuestro cuerpo, dónde queremos ser enterrados, qué queremos que pase con determinadas cosas. Entonces, el Código Civil lo trata, lo aborda también como un derecho personalísimo, como un derecho humano del sujeto disponer no solo de su propio cuerpo en vida, sino también establecer reglas, tener algún tipo de mandato respecto de qué va a pasar con nuestro cuerpo una vez que hayamos muerto. Entonces la persona puede disponer por cualquier forma, lo puede hacer de manera verbal, escrita, por escritura pública, el modo de las circunstancias de sus exequias e inhumaciones. Es decir, yo quiero que me cremen, yo quiero que me entierren en un cementerio parque, yo quiero que me lleven al mismo panteón donde está mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi esposa, quien fuera. Dice, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Yo puedo donar mi cuerpo para que usen mis partes con fines terapéuticos, la famosa donación de órganos, o puedo donarlo para que se investiguen, o puedo donarlo para que en una carrera de medicina, por ejemplo, se estudie el cuerpo humano. Ustedes saben que los estudiantes de medicina intervienen sobre cuerpos humanos. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que había dado el difunto al haber podido expresar su voluntad. Es decir, si la persona no dijo nada en vida, son el cónyuge en primer lugar y las demás personas allí enumeradas las que van a determinar cuál es el destino de nuestro cuerpo. Salvo que la persona haya dicho cuál quería que sea su destino, en ese caso lo que se va a privilegiar entre la voluntad de la persona manifestada mientras estaba con vida y los parientes, se va a privilegiar la voluntad de la persona. Y ahora, para terminar, después vamos a tratar de responder a las preguntas. Para terminar, les voy a mostrar una noticia de algunos años. A ver si alcanzo a leer. Esto es abril del 2015, hace 5 años. La universidad salió 2 veces. Dice, la U y Alem igualaron en la plaza, el equipo de fútbol de la universidad, y arriba dice, decano le donó su cuerpo a la Universidad Nacional. Bueno, un título, recién hablamos de los medios, ¿no? Como a veces titulan las noticias de manera tal, obviamente el trabajo de ellos, de seducir a los lectores. Alguno habrá leído la tapa del diario y habrá dicho, che, ¿y esto qué? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Uno lee la aclaración y dice, quiere que, una vez fallecido, sus restos sirvan para las prácticas de los estudiantes de medicina. Página 12. Si vamos a leer la página 12, ¿qué dice? Inmediatamente uno se imagina que... Bueno,
el decano Negretti donó su cuerpo para fines didácticos e investigación. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en el proceso de creación de la carrera de medicina y se estaba recién implementando. Y cuando uno crea una carrera de medicina y la pone en marcha, hay que prever una serie de condiciones que tienen que ver con el equipo docente, con la infraestructura, con los lugares de práctica, con especialmente las posibilidades de práctica clínica que tienen los pacientes. Y la práctica clínica se puede hacer de 3 modalidades. Se puede hacer en un paciente vivo, no sé, una práctica de identificación, de intervención sobre el paciente, de descripción. Se puede hacer sobre un simulador, hay simuladores virtuales, simuladores que son muñecos, o se puede hacer sobre una persona muerta. O sea, el cuerpo cadavérico es un insumo casi insustituible para la enseñanza de la medicina. Y es muy difícil porque hoy por hoy no es tan fácil conseguir que la gente done su propio cuerpo con fines didácticos. Y antes era muy común recurrir a las personas indigentes, a las personas que morían en establecimientos neuropsiquiátricos. Entonces todos esos cuerpos iban a parar a las carreras de medicina. Hoy los jueces, los fiscales son bastante renuentes a autorizar ese tipo de prácticas, entonces es muy difícil conseguir cuerpos. Entonces en ese caso, como para despertar el interés y sensibilizar a la comunidad, yo fui el primero que, a través de una especie de directiva anticipada, determinó el destino de las exequias, así que cuando me muera, si alguien me quiere visitar, me va a poder ir a ver ahí en la morgue de la universidad, y voy a estar ahí a disposición de los estudiantes de medicina. Supongamos que, esto me trajo aparejado un problema familiar, porque esto fue un día, la foto corresponde a la conferencia de prensa donde yo conté acerca de todos los aspectos de la carrera de medicina, pero obviamente fue el hecho saliente, esta cuestión del cuerpo cadavérico. Yo quería llamar la atención sobre la necesidad de que la gente tomara en cuenta esta posibilidad, lo analizara y que eventualmente también donara su cuerpo para el momento de su fallecimiento o donar el cuerpo de un familiar. Fue la conferencia de prensa, yo noté que los periodistas tomaron nota especialmente de esa parte, bueno, y al otro día, tapa del diario local, los 2 medios locales, los 2 diarios, bueno, y recibo un llamado de mi esposa. ¿Qué es eso de la donación del...? Bueno, me había olvidado avisarle. Pero supongamos que mi familia no está de acuerdo con el destino de mi cadáver. No, ¿qué va a ser el cadáver del papi ahí en la morgue de la universidad? De ninguna manera. Nosotros lo vamos a enterrar en el cementerio Parque, donde tenemos unas parcelas compradas y demás. Bueno, en ese caso puede venir el beneficiario, entre comillas, que es la Universidad Nacional de Villa María, y exigir la entrega del cuerpo. ¿Por qué? En el caso de una disputa, de una controversia, se privilegia la voluntad de la persona que dispuso su propio cuerpo frente al derecho que tienen los sucesores, los herederos, de establecer cuál es el lugar de su último descanso, si se quiere. Yo en mi caso personal es por una determinada cantidad de años, creo que era 8 años, no recuerdo, y después de los 8 años sí dispongo que mis familiares establezcan qué quieren hacer con el cuerpo y meterlo en otro lado. Bueno, con esto estamos terminando, veo que tengo muchas preguntas. Profe. Sí. Escucho, ¿Usted se puede, por ejemplo, negar después o cambiar de opinión una vez que dijo que quería donar su cuerpo? Qué sé yo, pasó 2 años y vio que sus familiares estaban muy conmovidos y lo que sea, cambiar de opinión. Excelente pregunta. Mientras iba contando lo anterior, uno va pensando en doble, digamos. Mientras habla y piensa, me olvidé de decirlo, obviamente que uno puede retractarse o revocar lo que manifestó en cualquier momento. En cualquier momento. A ver, supongamos que yo ahora, en esta clase que queda grabada y quedan ustedes como testigos, yo digo, bueno, en ese momento fue un acting, la verdad que me arrepiento de haberlo dicho. Bueno, si bien no utilicé los mismos medios, pero esa manifestación que yo podría tener, que no la hago, o sea, lo digo solo con ánimo didáctico, pero esa manifestación frente a 106 testigos podría ser suficiente como una retractación. A ver, si quiero donar un órgano a un familiar que comprometa mi vida, ¿no puedo? ¿Y qué podrías donar? ¿Podrías donar una parte de tu hígado o tu riñón? Yo de medicina sé muy poco. Fui decano en una de humanas donde estaba medicina, pero eso no me convierte en especialista, ni mucho menos.
pero, no, a ver, siempre hay un riesgo en una intervención quirúrgica. O sea, si a vos te van a dormir y te van a sacar un riñón o te van a sacar un pedazo de hígado, hay un riesgo, pero un riesgo consentido y hay un fin ulterior que es el beneficio de un tercero. Entonces, obviamente, que en ese caso la ley lo permite. O sea, yo lo quiero hacer, yo soy consciente del riesgo, seguramente voy a firmar una serie de documentos y tengo un fin, que es beneficiar a otra persona. Pregunta sobre la ley Justina, si tiene algo que ver. La ley Justina lo único que hace, lo único no, o sea, hizo algo importantísimo, que es considerar que todos somos donantes presuntos, salvo que nosotros hayamos determinado que en vida, que no queríamos donar órganos, se presume que todas las personas son donantes. ¿Es necesaria la intervención de un juez o un escribano? Acá me preguntás, Fernando, para la directiva de voluntad anticipada, para determinar qué va a pasar conmigo el día de... Seguro que sí. No es necesario. O sea, con un documento privado uno podría establecer un formulario, llenar el formulario, y eso es una directiva de voluntad anticipada. Nosotros en un proyecto de investigación, de donde surge este libro que les mostrábamos recién, que fue publicado, proponemos la generación de un formulario para que la gente lo haga fácilmente y no tenga que gastar dinero, no hace falta ir a un escribano. Bueno, ahí dice Valentina Digna, había contestado a mi pregunta. Condolencias, sí, fue duro. No es momento para contarle la historia de mi mamá, pero una gran mujer. Los judíos no pueden recibir válvulas del cerdo, creo que. Claro, sí, los cerdos tienen una fisiología muy parecida a la de los humanos, y a veces se usan mucho para la enseñanza también, para el estudio, y si hubiese algún tipo de implantación, digamos, de material, en ese caso los judíos no lo aceptan. Hay funerales, está bien, escoger cremación, entierro, sí, uno lo puede tranquilamente escoger. ¿Hay una morgue en la uni? Todavía no, pero lo va a haber, está planificado. Tengo miedo ahora. No, profe. Sí. ¿Cómo sería para donar mi cuerpo por investigación científica? Medio pulmón, piel creo que se puede donar también. Claro, piel, donación de piel, espectacular el ejemplo. ¿Se puede donar el cuerpo de un hijo no nacido? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Nació muerto? ¿Murió mientras estaba gestándose? Claro, porque por ejemplo yo en el colegio Rivadavia había frascos con fetos reales. Sí, que se puede. fueron donados hace mucho tiempo. Si va al Museo de Anatomía y Patología de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Hospital de Clínicas, es impresionante, uno de los más lindos de Sudamérica, y tenés material de todo tipo, con siameses, porque por supuesto es para la investigación, o sea, no, tranquilamente lo puedes donar. Bueno, cerramos la grabación y seguimos con las preguntas. Bueno, les cuento las dos cosas, ahora sí. La primera es que... Profe, sigue grabando. Apa, Sí, profe, sigue grabando.